Agradecí a mi abuela por los $500 durante la cena de Navidad, pero ella se quedó paralizada y afirmó que me había transferido 1 millón. Mi madre soltó una risa incómoda, mi hermano se atragantó y de pronto comprendí que alguien en esa mesa era un ladrón. Así fue como los descubrí. Me puse de pie para agradecer a mi abuela por el bonito regalo de $500. Y ella me miró sin expresión. Luego, con una calma gélida, declaró que me había enviado 1 millón por transferencia. Mi madre rió con demasiada prisa. Mi hermano se ahogó con la bebida. La abuela susurró preguntando quién me lo había robado estando en su propia mesa. Lo más aterrador no fue el dinero desaparecido. Fue que alguien había preparado una mentira perfecta y la cena de Navidad era su escenario ideal. Me llamo Harper Watson, y si algo me han enseñado mis 10 años en Summit Ridge Risk and Compliance en Boise, es que la verdad suele ocultarse en el silencio entre dos latidos. Tengo 34 años y paso mis días desentrañando fraudes financieros, buscando las huellas digitales de la avaricia. Rastreo transferencias a través de empresas fantasma y estudio los patrones de conducta de los defraudadores que creen ser más listos que el sistema. Pero nada en mi carrera profesional, ni un solo caso de corrupción corporativa o robo de identidad, me había preparado para la quietud que cayó sobre el comedor de mi abuela en Wilmington, Carolina del Norte, aquella Nochebuena. El aire de la casa estaba cargado con el aroma del pavo asado, la salvia, el relleno y el dulzor empalagoso del famoso cacerol de batata de mi madre. Era un cuadro perfecto y asfixiante de la festividad americana. La araña del techo derramaba una luz dorada cálida sobre la vajilla fina, el juego que mi abuela, Dorothy Clan, solo sacaba cuando quería demostrar que la familia seguía unida. Todos estábamos allí, interpretando nuestros papeles asignados. Mi madre, Janine, llevaba un vestido de terciopelo rojo, quizás demasiado llamativo para la ocasión. Su risa sonaba siempre una fracción de segundo, antes de tiempo ante cualquier broma. A su lado estaba mi padrastro, Harold, un hombre que había perfeccionado el arte de fundirse con el fondo, masticando con indiferencia rítmica como un rumiante. Frente a mí se sentaban mi hermano Caleb y su prometida, Nolan Sutter. Eran la pareja ideal, proyectando una imagen cuidadosamente construida de éxito y felicidad doméstica, aunque yo había notado que Caleb ya había rellenado su copa de vino 3 veces en la primera hora. Y luego estaba la abuela Dorothy, con 81 años. Presidía la cabecera de la mesa, el lugar que ocupaba desde que mi abuelo falleció. Este año parecía más frágil. Sus manos, normalmente firmes al tejer o jardinear, temblaban ligeramente al manejar los cubiertos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, agudos e inconfundiblemente inteligentes. Siempre había sido el ancla, la única persona en esta órbita caótica que tenía sentido para mí. Había llegado en avión desde Idaho esa misma mañana, agotada pero decidida a encarnar a la nieta perfecta. Más temprano esa noche, entre el ruido del papel de regalos y las fingidas sorpresas del intercambio, la abuela me había entregado un pequeño sobre. Dentro había un cheque a mi nombre por $500. Era un gesto tierno y tradicional. Dinero para gasolina, como solía llamarlo. Aunque había volado, era algo seguro, normal, o eso creía. Decidí que era momento de brindar como correspondía. Golpeé suavemente mi copa de cristal con la cuchara. El tintineo agudo cortó el murmullo bajo de las conversaciones. Solo quiero decir unas palabras. Empecé, levantándome. Las patas de la silla rozaron el suelo de madera. Es maravilloso estar de vuelta en Wilmington. Sé que paso la mayor parte del tiempo en Boise, pero valoro mucho que todos estemos aquí. Dirigí la mirada hacia la cabecera y añadí, especialmente a ti, abuela. Gracias por la cena. Está deliciosa como siempre. Y gracias por el regalo de Navidad. Los $500 son demasiado generosos. No tenías que hacerlo. Sonreí, alzando la copa, esperando el habitual salud o un gesto despectivo de su mano, pero la sala no reaccionó. La abuela Dorothy estaba cortando un trozo de pechuga de pavo cuando pronuncié $500. Su mano se detuvo. No fue una pausa casual, fue una interrupción total del movimiento. El cuchillo quedó suspendido. Sus hombros se tensaron en una línea rígida. No miró su plato. Lentamente, con una lentitud angustiosa, dejó el cuchillo en el borde de la bandeja. El metal chocó sordamente contra la porcelana. Giró la cabeza hacia mí. La calidez que había visto en sus ojos toda la noche se había evaporado, sustituida por una confusión que pronto se endureció en una claridad aterradora. ¿Qué has dicho, Harper?, preguntó. Su voz era baja, casi un susurro, pero en el vacío repentino del sonido, retumbó. «El cheque», respondí, titubeando un poco, mientras mi cerebro de investigadora emitía una alerta que aún no podía identificar. «Los $500, solo quería darte las gracias». Dorothy me miró fijamente. Parecía como si nunca me hubiera visto, o tal vez como si me viera por primera vez. Apoyó ambas manos planas sobre la mesa, sosteniéndose. «Cariño», dijo. Su voz se volvió serena como el hielo. «Yo te transferí $1 millón». El silencio que siguió fue denso, físico. Presionaba mis tímpanos. El tiempo se deformó, estirando ese segundo en una eternidad. Yo seguía de pie, con la copa a medio alzar, mientras mi mente luchaba por procesar la diferencia entre el papel en mi bolsillo y las palabras que salían de su boca. $1 millón. Mi madre, Janine,
Rompió el silencio primero. Soltó una risa que sonó como cristales rompiéndose en un triturador de basura, alta, entrecortada y totalmente carente de humor. «Ay, mamá», dijo, alcanzando su copa con una mano que tembló bruscamente. «No digas tonterías. Estás confundida. Los medicamentos para la presión te dejan aturdida. Ya lo hemos hablado». «No estoy confundida, Janine», replicó Dorothy sin apartar la vista de mí. Al otro lado de la mesa, mi hermano Caleb se atragantó con su bebida. Tosió con violencia contra la servilleta. Su rostro enrojeció de forma irregular. Fue una reacción visceral, como si su cuerpo rechazara el aire. A su lado, Nolan no lo ayudó. En cambio, bajó la mirada al regazo. Vi el reflejo azul de una pantalla en sus gafas. Estaba revisando su teléfono. No estaba sorprendido, estaba esperando confirmación. Y Harold, mi padrastro, siguió mirando su plato, pero su mandíbula estaba tan apretada que se le marcaba el músculo bajo la piel. Dejó de masticar. Me senté despacio. La investigadora de fraudes tomó el control, apartando a la nieta confundida. Necesitaba establecer una base. Necesitaba ver quién rompería. Adopté la máscara que uso en los interrogatorios. Neutral, curiosa, inofensiva. «Abuela», dije suavemente, ignorando las señas frenéticas de mi madre. «1 millón es mucho dinero. ¿Cuándo lo enviaste?» «Hace 2 semanas», respondió Dorothy. Tomó la servilleta y se limpió la comisura de los labios. Sus movimientos recuperaron esa precisión aterradora. Fui al banco, hablé con el gerente. Autoricé la transferencia a la cuenta que siempre he tenido tuya, la que abrimos cuando empezaste la universidad. «Mamá, para allá», siseó Janine. Su sonrisa ahora parecía una mueca de dolor. «Harper, no le hagas caso. Está teniendo uno de sus episodios. Olvida cosas. Confunde los sueños con la realidad». «Yo no sueño con transferencias bancarias, Janine», cortó Dorothy. La autoridad en su voz hizo que Janine se encogiera. Dorothy volvió a mirarme. «Lo envié hace 2 semanas, Harper. Era todo. La venta de los alquileres, los bonos, todo lo que tenía líquido. Quería que lo tuvieras antes de que las cosas se complicaran». «De acuerdo», dije, manteniendo la voz serena, actuando como el apoyo que ella necesitaba. «Si lo enviaste hace 2 semanas, yo debería haberlo visto. Reviso mis cuentas con regularidad». Dorothy se inclinó hacia adelante. La luz de las velas captó las lágrimas no derramadas en sus ojos, pero su expresión no era triste, era furiosa. «Ese es el problema, Harper», susurró. Revisé el seguimiento al día siguiente. El dinero llegó y 24 horas después desapareció. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. ¿Desapareció?, repetí. «El dinero no desaparece, abuela. Se mueve». «¿A dónde fue?» «No lo sé», dijo, «pero sé que yo no lo moví. Y sé que tú no lo moviste porque ni siquiera sabías que estaba allí. Lo que dejó la frase en el aire. Su mirada recorrió lentamente la mesa. Se detuvo en Janine, pasó a Caleb, se demoró en Nolan y finalmente rozó a Harold. Era una acusación. «Abuela», graznó Caleb, aún recuperándose de la tos. «Estás asustando a todos. Seguramente lo pasaste a ahorros y lo olvidaste. O tal vez el banco cometió un error. Ya sabes cómo tratan a las personas mayores». «El banco no cometió ningún error», afirmó Dorothy con firmeza. «Tengo el recibo. Tengo el código de confirmación». «¿Dónde está?», exigió Janine con voz aguda. «¿Dónde está ese recibo? Mamá, si lo tienes, enséñalo». «Lo guardo en lugar seguro», respondió Dorothy. Y la forma en que dijo «seguro» implicaba que significaba lejos de vosotros. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Esto no era demencia. Era una acusación concreta y detallada. Y las reacciones en la mesa lo confirmaban. Mi madre intentaba manipular a su propia madre. Mi hermano desviaba la atención. Su prometido se desconectaba, y mi padrastro se volvía invisible. «Abuela», pregunté, enfocándome en el detalle más crucial, «¿estás completamente segura de haberlo enviado a nuestra cuenta conjunta? ¿La que termina en 4989? Dorothy asintió con la cabeza. «Sí, conozco perfectamente mis cuentas, Harper. Transferí $1 millón a esa cuenta y alguien lo retiró». «¿Quién?», preguntó Janine, intentando parecer asombrada, pero sin lograrlo. «¿Quién podría posiblemente sacar dinero de tu cuenta?» «Alguien que tiene acceso», respondió Dorothy. «Alguien que se sentó en esta mesa y me sonrió mientras me robaba todo. Lo ahorré para mi nieta». La acusación flotaba en el aire como humo denso. Nadie se movió, nadie comió. La música navideña sonaba suavemente de fondo. Bing Crosby soñando con una Navidad blanca resultaba grotesca ante tanta tensión. Mi mente iba a toda velocidad. Si el dinero se transfirió a una cuenta conjunta, solo 2 personas deberían tener acceso, yo y mi abuela. A menos que hubiera un tercero, a menos que existiera un poder notarial que yo desconocía, o que alguien hubiera suplantado a uno de nosotros. Miré a mi madre. Apretaba su copa de vino con tanta fuerza que creí que el tallo se rompería. Parecía aterrorizada, pero no por la abuela. Parecía aterrorizada por ella misma. Observé a Caleb. Se secaba el sudor de la frente. A pesar del aire fresco en la habitación, parecía culpable. Aunque Caleb siempre parecía culpable, era blando, fácil de manipular. Luego miré a Nolan. Por fin había guardado su teléfono, pero fijaba la vista en el centro de mesa con una expresión vacía y hueca
que yo reconocía en sospechosos que sabían que la red se cerraba sobre ellos. Dorothy volvió a tomar su cuchillo, pero no cortó el pavo. Lo dirigió vagamente hacia el centro de la mesa. Te di ese cheque de $500 esta noche, me dijo, porque quería observar qué ocurriría. Quería ver quién parecería aliviado al ver que era una cantidad tan pequeña. Dirigió su mirada a Janine. Y tú, Janine, soltaste un suspiro en el instante en que Harper mencionó $500. No hice nada de eso, protestó Janine, con el rostro enrojecido. Sí lo hiciste, afirmó Dorothy. Todos lo hicieron. Yo necesitaba calmar la situación antes de que degenerara en una pelea, pero también precisaba pruebas. Necesitaba comprender el mecanismo de la mentira. Si la abuela creía haber enviado $1 millón, pero me entregó un cheque de 500, alguien había organizado un encubrimiento. Probablemente habían intercambiado los cheques o la habían inducido a escribir el pequeño para preservar la apariencia de normalidad. Metí la mano en el bolsillo y saqué el sobre que me había dado. Mis dedos rozaron el papel crujiente del cheque. Lo extraje, manteniéndolo bajo el borde de la mesa por un instante. Abuela, le dije, ¿escribiste este cheque de $500 hoy? No, respondió frunciendo el ceño. Escribí un cheque de $500 ayer. Lo puse en la tarjeta. Quería que tuvieras algo que abrir aunque el regalo verdadero hubiera desaparecido. De acuerdo, dije. Saqué el cheque a la luz. Observé la fecha, 24 de diciembre. Miré el monto, $500 y 00. Luego examiné la línea de la firma. Mi abuela me había enseñado a escribir en cursiva cuando tenía 6 años. Tenía una forma muy particular de firmar su nombre. La D de Dorothy siempre tenía un amplio bucle ondulado en la parte superior, y nunca unía la I con la K. Era una firma nacida de una estricta educación en una escuela católica en los años 1940. Contemplé la tinta negra en el cheque que tenía en la mano. La D era estrecha y puntiaguda. La I se arrastraba hacia la K en un trazo desordenado. Era un buen intento, tal vez suficiente para engañar a un cajero distraído, o a una nieta ebria por el ponche de huevo, pero yo estaba completamente sobria. Alcé la vista del cheque. Miré a mi madre, luego a Caleb, después a Nolan. Abuela, dije, con la voz apenas firme mientras la revelación me golpeaba como un impacto físico. Tú no firmaste este cheque. Dorothy me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Esta firma? Pregunté, mostrándolo. Es una falsificación. El silencio regresó, pero esta vez no era el silencio de la confusión. Era el silencio de una trampa que se cierra. Alguien en esta mesa no solo había robado $1 millón, había falsificado un cheque para mantenerme callada, pensando que $500 bastarían para comprar mi gratitud y mi discreción. Creyeron que lo cobraría y me iría. Creyeron que era tonta. Observé los rostros a mi alrededor. Uno de ellos era un delincuente, y yo iba a descubrir cuál. Aunque tuviera que arrasar con toda esta cena navideña hasta los cimientos, la firma falsificada en el cheque era la pieza final de un rompecabezas que había estado armando en la oscuridad durante casi una semana. Allí de pie en el silencio del comedor, sosteniendo ese papel que se burlaba de la mano temblorosa de mi abuela, sentí una claridad fría y dura invadirme. La confusión que había fingido antes desapareció. El shock solo había sido una actuación para beneficio de la familia. En realidad, había entrado en esta casa con un arma cargada. Metafóricamente hablando, solo necesitaba saber hacia quién apuntarla. Mi sospecha no había comenzado con la cena. Había empezado 6 días atrás en mi apartamento en Boise, con una llamada telefónica que se sintió mal desde el primer timbre. Era una tarde de martes. Estaba sentada en el suelo rodeada de envases de comida para llevar y expedientes de casos del trabajo, intentando relajarme después de perseguir a una red de estafadores de tarjetas de crédito a través de varios estados. Cuando mi teléfono vibró, la pantalla se iluminó con el nombre de Caleb. Mi hermano rara vez llamaba. Éramos una familia de mensajes de texto, de compartir memes. Una llamada de voz solía significar que alguien había muerto o que alguien estaba en prisión. Contesté con la boca llena de fideos, esperando una emergencia. En cambio, escuché la voz de Caleb, un octavo más aguda de lo normal, cargada de una dulzura que me puso los nervios de punta. Hola, Harper, había dicho. Estaba pensando en ti. ¿Ya tienes todo listo para el viaje? Casi, respondí, dejando los palillos. ¿Por qué? ¿Necesitas que traiga algo? No, se apresuró a asegurarme. En realidad pensaba que tal vez deberías saltarte esta. Quédate en Idaho. Descansa. Fruncí el ceño mirando el teléfono. ¿Saltarme la Navidad, Caleb? Compré el boleto hace meses. ¿De qué hablas? Es solo la abuela, dijo, y podía oírlo caminar de un lado a otro. Escuchaba las tablas del piso de nuestra casa de la infancia crujir de fondo. Ha estado muy cansada últimamente. Harper, el doctor dijo que necesita reposo absoluto. Nada de emociones fuertes. Tener la casa llena podría ser demasiado para su corazón. Pensaba que quizás todos deberíamos pasarlas por separado este año. Entrecerré los ojos. Mi abuela era una mujer que a los 79 años había reconstruido sola su cobertizo del jardín porque el contratista iba demasiado lento. La idea de que quisiera una Navidad tranquila era ridícula. Ella vivía para el bullicio, vivía para el caos de una mesa llena. La abuela me dijo la semana pasada que estaba preparando 3 pasteles. Le respondí que no sonaba cansada en absoluto. Bueno, las cosas cambian rápido a su edad, dijo Caleb. Mamá dijo que el doctor nos lo comentó. Se detuvo de golpe. Se oyó una inspiración brusca al otro lado de la línea. Quiero decir,
Todos oímos al doctor decirlo. Es un acuerdo general. Solo queremos lo mejor para ella. Ese desliz de «mamá dijo» fue la grieta en la fachada. Caleb no se preocupaba por médicos. Caleb no se preocupaba por niveles de estrés. Caleb se preocupaba por lo que mi madre le ordenaba preocuparse. Estaba recitando un guión y lo hacía de forma pésima. «Correré el riesgo», le dije, manteniendo un tono ligero. «Seré silenciosa como un ratoncito. Nos vemos pronto, Caleb». Colgué, pero la inquietud no me abandonó. Se instaló pesada en mi estómago. ¿Por qué no querían que estuviera allí si la abuela estaba realmente enferma? Me querrían en casa para despedirme. Decirme que me quedara lejos. Sugería que mi presencia era una amenaza. Me volví hacia mi portátil. No inicié sesión en la VPN del trabajo. Sabía que era mejor no usar recursos de la empresa para investigaciones personales. Al menos no todavía. En su lugar, abrí una ventana de navegación privada. Cuando empecé la universidad, la abuela Dorothy había abierto una cuenta corriente conjunta conmigo. Estaba pensada para libros de texto y dinero de emergencia para pizza. Durante la última década, apenas la había tocado, dejando unos cientos de dólares para mantenerla activa, sobre todo por nostalgia. No había iniciado sesión en 6 meses. Introduje mis credenciales, restablecí la contraseña olvidada y esperé el código de autenticación de 2 factores. Cuando el panel finalmente cargó, esperaba ver un saldo de quizás $200. En cambio, vi una cifra que me dejó pálida. El saldo actual era de $31,250. Eso era normal, pero el historial de saldo disponible contaba otra historia. Hice clic en la pestaña de historial de transacciones, desplazándome hacia el inicio del mes. Mis ojos recorrieron las líneas de datos, comisiones mensuales de mantenimiento, un pago de intereses stray de unos centavos, y allí estaba. Hace 2 semanas, el 10 de diciembre, transferencia entrante por cable. El monto era impresionante, exactamente $1 millón. La línea de memo era sencilla, escrita en mayúsculas. Para Harper con amor, abuela de. Miré la pantalla, con el corazón latiéndome contra las costillas. La abuela no había alucinado en la mesa, realmente lo había hecho. Había liquidado sus bienes y me había enviado una fortuna. Durante 24 horas, había sido millonaria, y ni siquiera lo sabía. Desplacé hacia arriba una línea. 11 de diciembre. Al día siguiente, transferencia saliente por cable. El monto era de $999,700. Fue un golpe preciso. Quienquiera que movió el dinero dejó justo lo suficiente para evitar que la cuenta llegara a cero y activara un cierre automático o una notificación de sobregiro. Me habían vaciado, dejándome con migajas. Tomé mi teléfono y marqué el número en la parte trasera de mi tarjeta de débito. Era tarde, pero la línea de fraude 24 horas contestó después de 3 timbres. Les di mi número de seguridad social, el apellido de soltera de mi madre, el nombre de mi primera mascota. Yo temblaba, pero mi voz era la de Harper Watson, analista senior de riesgos. Era fría, era exacta. Estoy observando una transferencia bancaria del 11 de diciembre. Le dije a la representante, una mujer llamada Sara, que sonaba agotada. No autoricé esta operación. Necesito saber a dónde fue a parar. Un momento, por favor, dijo Sara. Escuché el tecleo de las teclas. Bien, veo la transacción. Parece que se inició en persona en nuestra sucursal de Wilmington. ¿En persona? Pregunté. Yo estoy en Idaho. Llevo 6 meses en Idaho. Físicamente no pude haber sido yo. Entiendo, dijo Sara, su voz cambiando de aburrida a prudente. Bueno, señorita Watson, las notas indican que la transferencia fue autorizada por un consignatario, o más bien un representante autorizado. Mi abuela es la única otra persona en la cuenta. Dije, ¿Dorothy Klein firmó esto? No. Sara aclaró que no fue la señorita Klein. El sistema indica que la transacción se ejecutó bajo un poder notarial archivado. Me quedé helada. Un poder notarial. Eso es imposible. Mi abuela no tiene ningún poder notarial. Se niega a firmarlos. Maneja todas sus finanzas personalmente. Pues, uno fue cargado en nuestro sistema Sara hizo una pausa. El 9 de diciembre, solo un día antes de que se depositaran los fondos. La cronología era nauseabundamente perfecta. El poder se presentó el 9. El dinero llegó el 10. El dinero fue robado el 11. Era una extracción planificada. Alguien sabía que el dinero vendría. Alguien estaba esperándolo con un recipiente para atraparlo antes de que me llegara a mí. Necesito una copia de ese documento. Dije, soy cotitular de la cuenta. Si alguien actúa en ella, tengo derecho a ver la autorización. No puedo enviarle el documento directamente por regulaciones de privacidad respecto al principal, dijo Sara, repitiendo la frase estándar. Pero puedo decirle quién está listado como apoderado, la persona que presentó el documento. Dígame, susurré. Tomé un bolígrafo y un bloc de notas de mi escritorio. Estaba preparada para anotar el nombre de un desconocido, lista para perseguir a un estafador. Algún hombre hábil que había engañado a una mujer de 80 años. El poder designa a Janine Klein, dijo Sara. El bolígrafo se me cayó de las manos. Janine Klein, mi madre. ¿Está segura? Pregunté. Mi voz apenas se oía. Sí, señora. Janine Klein. La identificación proporcionada coincide con los datos archivados. Le agradecí a Sara y colgué el teléfono. Me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento por mucho tiempo, mirando la pantalla iluminada de mi portátil. Los números se difuminaban. $1 millón desaparecido. Y la ladrona era la mujer que me había dado a luz.
luz. Pero no tenía sentido. Mi madre era desordenada. Sí, era mala con el dinero. Sí, era vanidosa y a veces egoísta. Pero no era una mente criminal maestra. No sabía cómo estructurar transferencias para evitar alertas. Apenas sabía usar la banca en línea. La precisión del retiro, dejando justo lo suficiente para mantener la cuenta activa, indicaba un nivel de sofisticación que Janine simplemente no tenía. Ella lo había hecho. El banco lo confirmaba, pero no lo había hecho sola. Pasé el resto de esa noche armando mi expediente. Capturé pantallas del historial de transacciones. Descargué los estados mensuales de los últimos 5 años para establecer una línea base de actividad normal. Creé una línea temporal de eventos en una carpeta encriptada segura en mi disco personal. La nombré Recetas de Navidad para que si alguien viera mi escritorio, no notara nada sospechoso. No llamé a la policía. Aún no. No llamé a mi abuela. Si se lo contaba por teléfono, el impacto podría matarla de verdad, como había advertido Caleb. Y si alertaba a mi madre, tendría tiempo para borrar huellas, ocultar el dinero, inventar una mentira mejor. No, tenía que ir a casa. Tenía que sentarme a esa mesa, comer su pavo, beber su vino y mirarlos a los ojos. Tenía que ver quién se inquietaba. Por eso había volado a Wilmington. Por eso abracé a mi madre al entrar por la puerta. Por eso agradecí a mi abuela los $500, sabiendo perfectamente que era una distracción. Ahora, mirando el cheque falsificado en mi mano, la cronología en mi mente encajó con una claridad aterradora. 9 de diciembre, mamá presenta el poder. 10 de diciembre, abuela envía el millón. 11 de diciembre, mamá roba el millón. 24 de diciembre, mamá o alguien que la ayuda falsifica un cheque de $500 y lo mete en la tarjeta de abuela para asegurarse de que yo no pregunte por la fortuna desaparecida. Pensaron que $500 bastarían para comprarme el silencio. Creían que estaría tan agradecida por un poco de dinero para gasolina que no miraría el saldo de una cuenta universitaria antigua. Levanté la vista hacia mi madre. Estaba pálida. Su labial rojo ahora parecía una herida grotesca en su rostro. Ya no reía. Presentaste el poder notarial. Lo dije sin que fuera pregunta. Janine se estremeció como si la hubiera abofeteado. Harper, no entiendes. Intentábamos proteger sus bienes. Intentábamos proteger a la familia. ¿Robándome a mí? Pregunté. Nunca fue tuyo, gritó, con la voz quebrada. Ella no está en sus cabales. Dar $1 millón a una chica soltera que vive en Idaho es irresponsable. Lo pusimos en un lugar seguro. ¿Seguro? Repetí. ¿Dónde está Janine? Porque el registro bancario muestra que fue a una cuenta externa. No fue a un fideicomiso. No fue a un bono de ahorro. Salió. Janine abrió la boca. Luego la cerró. Sus ojos se desviaron a un lado. No hacia Caleb. No hacia Harold. Miró a Nolan. Fue una microexpresión. Un movimiento fugaz que duró menos de un segundo. Pero en mi profesión, ese gesto lo era todo. Era la señal reveladora. ¿Por qué miraría mi madre al prometido de mi hermano al preguntar por el dinero? Nolan era profesor de gimnasia. Era el hombre más aburrido que había conocido. Usaba pantalones khaki y camisas polo. Hablaba de ingesta de proteínas. Llevaba 3 años en la familia, y en todo ese tiempo nunca lo vi hacer nada más engañoso que saltarse una dieta keto. Pero Janine lo había mirado, y ahora que prestaba atención, vi que Nolan sudaba. No el sudor nervioso de un espectador, sino el sudor abundante y frío de un hombre cuya vida se desmoronaba. Doblé el cheque falso y lo guardé en mi bolsillo. ¿Sabes qué? Dije, bajando la voz a un tono conversacional mucho más peligroso que gritar. Creo que terminamos de comer. Creo que voy a preparar un té. Y mientras hierve el agua, les voy a explicar exactamente qué va a pasar a continuación. Me volví hacia mi abuela. Abuela, no te preocupes. Encontré el rastro y lo seguiré hasta el final. Salí del comedor, dejando el pavo enfriándose en la bandeja y a mi familia petrificada en una escena de culpa. La investigación ya no era digital, era personal y apenas estaba comenzando. Me refugié en la habitación de invitados, un espacio que solía ser mi refugio en la adolescencia. Las paredes seguían pintadas de un lavanda suave y mis trofeos de debates del instituto acumulaban polvo en el estante. Cerré la puerta con llave, activando el simple pestillo que parecía endeble ante el peso de la conspiración que se desarrollaba abajo. Podía oír los sonidos amortiguados de una discusión en el comedor, la defensa aguda de mi madre, el murmullo bajo de Caleb, el tintineo de platos recogidos por alguien que probablemente era Harold intentando evadirse en tareas domésticas. Me senté en la cama y abrí mi portátil. El aire de la habitación se sentía estancado, conservando el fantasma de la chica que solía ser. Pero esa chica había desaparecido. En su lugar estaba una investigadora principal de Summit Ridge, y tenía trabajo por hacer. No inicié sesión en la red corporativa. Usar herramientas de la empresa para investigar familiares era motivo de despido, y no iba a perder mi carrera por la avaricia de mi madre. Tenía que depender de inteligencia de fuentes abiertas, o SINT, y el acceso legal que tenía como cotitular de la cuenta. Chasqueé los nudillos, un hábito adquirido en auditorías nocturnas, y abrí de nuevo el portal bancario. Volví a los detalles de la transferencia que había visto antes en el móvil. Solo había echado un vistazo
vistazo al resumen. Ahora descargué el recibo completo de la transacción, la versión PDF con los metadatos crudos del movimiento. Escaneé el documento. La cuenta origen era la nuestra. El monto era $999,700. La fecha era el 11 de diciembre. Y allí, en el campo de información del beneficiario, estaba el nombre que esperaba ver, pero deseaba no encontrar. Nolan Sutter. Miré fijamente el nombre. El prometido de mi hermano. El hombre que enseñaba educación física en 10º grado y entrenaba al equipo juvenil de lucha. Mi reacción inicial fue una oleada de confirmación. La forma en que Nolan miró su teléfono, cómo sudaba en la mesa, todo encajaba. Él era el destinatario, él era el intermediario. Por un momento, armé una historia donde Nolan y Caleb eran los cerebros, dos hombres jóvenes cansados de esperar una herencia, decididos a acelerar el proceso. Pero mientras estaba allí, la investigadora en mí empezó a encontrar fallos en esa teoría. No encajaba con el perfil. Nolan era de una transparencia dolorosa. Conducía un Honda Civic de 4 años y entraba en pánico con una multa de estacionamiento. Compraba ropa en outlets. Estaba obsesionado con su puntaje crediticio, que revisaba en una app cada vez que salíamos a cenar. Presumía si subía 2 puntos. Era aversivo al riesgo. Desfalcar $1 millón requería una audacia criminal que Nolan simplemente no tenía. No pasas de contar calorías a blanquear sumas de 7 cifras de la noche a la mañana. Además, si Nolan hubiera robado $1 millón hace 2 semanas, ¿por qué seguía usando un reloj con la esfera rota? ¿Por qué conducía aún un coche que necesitaba un silenciador nuevo? Tenía que examinar más de cerca la cuenta de destino. Con el número de ruta que aparecía en el recibo de la transferencia, identifiqué el banco receptor como una cooperativa de crédito regional, distinta de la que usaba la abuela. Eso era astuto. Retrasaba cualquier alerta interna inmediata. Crucé el número de cuenta con varias búsquedas en bases de datos públicas que empleaba para verificaciones personales. No podía ver el saldo, pero sí los datos de origen de la cuenta. La cuenta a nombre de Nolan Sutter se había abierto el 5 de diciembre. Hice las cuentas. Eso era exactamente 19 días atrás. 4 días antes de que se presentara el poder notarial. 5 días antes de que llegara el dinero. Era una cuenta desechable en el mundo del lavado de dinero. No usas tu cuenta corriente principal para el golpe sucio. Abres una nueva, limpia y vacía, lista para recibir la carga. Miré la dirección asociada a la apertura de la cuenta. No era el apartamento que Nolan compartía con Caleb en Sycamore Street. Era la unidad 404 en 1200 Market Street. Abrí una nueva pestaña y escribí la dirección en Google Maps. Cambié a la vista de calle. 1200 Market Street no era un condominio. Era un centro comercial con una tienda de vapes, una tintorería y un centro de envíos. La unidad 404 era un buzón privado alquilado dentro del centro de envíos. Nolan Sutter, el hombre que ponía la dirección de la casa de sus padres en el registro de bodas por miedo a los ladrones de paquetes, había abierto una cuenta bancaria usando un apartado postal que era una bandera roja del tamaño de una valla publicitaria. Eso indicaba asesoramiento. Alguien le había dicho que lo hiciera, o alguien lo había hecho en su nombre. Indagué más. Si el dinero había llegado a la cuenta de Nolan el 11 de diciembre, probablemente no se quedó allí. $1 millón en una cuenta nueva de una pequeña cooperativa de crédito activa alarmas. El oficial de cumplimiento del banco estaría preguntando por el origen de los fondos en menos de 48 horas. El dinero tenía que moverse, tenía que estratificarse. Busqué en el registro de empresas del secretario de Estado de Carolina del Norte. Si eran listos, intentarían limpiar el dinero a través de una entidad empresarial para que pareciera una inversión o una compra. Empecé buscando nuevas inscripciones en el condado de New Hanover. En las últimas 3 semanas, había docenas de nuevas LLC. Filtré por agentes registrados. Nada destacaba. Luego probé otro enfoque. Busqué entidades vinculadas a la dirección 1200 Market Street, unidad 404. Apareció un resultado. Cape Fear Evergreen Holdings, LLC. Fecha de formación el 12 de diciembre. Un día después de que el dinero llegara a la cuenta de Nolan. Hice clic en los detalles del registro. La empresa era un fantasma. El agente registrado era un servicio comercial genérico en Raleigh, diseñado para ocultar a los verdaderos dueños. La naturaleza del negocio se describía vagamente como inversión y gestión inmobiliaria, pero todo criminal comete un error. Casi siempre es en los datos de contacto proporcionados al registrador para facturación. Recuerdan ocultar el nombre del propietario, pero olvidan que el recibo automático tiene que ir a algún lado. Bajé hasta el final del documento, a la sección de información del organizador. El nombre era del agente comercial, pero el correo para correspondencia no lo era. Era Janine Clean Design. Contuve la respiración un momento. No era su email principal, el que usaba para boletines familiares. Era un correo antiguo que había creado años atrás cuando intentó brevemente iniciar un negocio de decoración de interiores que nunca despegó. Probablemente creía que estaba inactivo o lo suficientemente oscuro como para que nadie lo reconociera. Pero yo sí lo reconocí. Así que el dinero pasó de la abuela a Nolan y, presumiblemente, de Nolan a la empresa fantasma Cape Fear Evergreen Holdings.
controlada por mi madre. Era un ciclo clásico de blanqueo. Colocación con la transferencia a Nolan, estratificación con el traspaso a la LLC, y ahora necesitaba hallar la integración. ¿Dónde terminaba el dinero? No robas $1 millón solo para dejarlo en una LLC. Lo robas para adquirir algo. La obsesión de mi madre siempre había sido el estatus. Quería ser la matriarca de una familia adinerada, aunque nunca había ganado un centavo del patrimonio que codiciaba. Cambié la búsqueda a los registros de propiedades del condado. Si Cape Fear Evergreen Holdings era una empresa inmobiliaria, probablemente estaban comprando bienes raíces. Busqué en el índice de beneficiarios del condado de New Hanover. Nada aún para la LLC. Las escrituras se registran solo después del cierre. Si estaban en proceso de compra, no sería público todavía, a menos que hubieran presentado un memorando de contrato o hubiera un gravamen de construcción. O podía probar un método más oscuro y menos fiable. Fui a las listas locales del MLS en Wilmington y filtré propiedades pendientes o contingentes entre $800,000 y $1 millón. Hubo 3 coincidencias. Una era un lote comercial. Otra, una casa histórica en el centro. La tercera era una propiedad frente al mar en Wrightsville Beach, una impresionante estructura moderna de vidrio y acero listada en $1,2 millones, pero marcada como pendiente desde hacía 3 días. Miré las notas del agente del listado. Oferta en efectivo aceptada. Cierre rápido solicitado. Oferta en efectivo. Encajaba, pero necesitaba pruebas. No podía solo suponer. Volví a la actividad bancaria. Necesitaba ver si encontraba un vínculo entre la LLC y una compañía de títulos. Me di cuenta de que estaba complicándolo demasiado. Tenía acceso a algo mejor que registros públicos. Tenía el espacio físico de la casa. Recordé los papeles que vi en la encimera de la cocina cuando llegué. Los que mamá había guardado en el cajón de los trastos. En ese momento, pensé que era solo desorden. Ahora sabía que eran pruebas, pero no podía bajar aún. Tenía que completar primero la pista digital. Regresé al email de Janine Clean Design. Busqué ese alias en un repositorio de bases de datos, una herramienta estándar que usaba para ver si el email de un sujeto había sido comprometido en filtraciones como las de LinkedIn o Adobe. El correo aparecía en una brecha reciente de una plataforma local, estilo DocuSign, usada por agencias inmobiliarias en las Carolinas. No me daba su contraseña, pero sí metadatos de su actividad reciente. Había recibido 3 documentos para firmar en las últimas 48 horas de un dominio Coastal Title Escrow. Fui al sitio web de Coastal Title Escrow. Era una firma legítima. En su portal de seguimiento de cierre, requerían 2 cosas: número de expediente y los últimos 4 dígitos del número de seguridad social del comprador. No tenía el número de expediente, pero conocía el de seguridad social de mi madre. Lo había usado para sus trámites de suplementos de Medicare el año pasado. Arriesgué. Ingresé los últimos 4 dígitos de Janine. Luego, para el expediente, probé la dirección de la casa en la playa que encontré en el MLS. 2208 Ocean. Inválido. Probé el nombre de la LLC Cape Fear. Inválido. Me recosté frustrado. Entonces recordé la fecha específica del registro y cargué. Era un panel genérico de estado de cierre. Había adivinado el ID temporal de expediente generado por su sistema informático perezoso. La pantalla mostró los detalles de la transacción. Propiedad: 208 Ocean, Wrightsville Beach. Precio de compra: $1,100,000. Depósito de garantía: $50,000 recibidos de Nolan Sutter. Saldo pendiente al cierre: $1,050. $0 por transferencia desde Cape Fear Evergreen Holdings. Fecha de cierre: 26 de diciembre. Mañana. Se me revolvió el estómago. Cerraban mañana. Por eso Caleb me había llamado. Por eso querían que me mantuviera alejado. Necesitaban 24 horas más para convertir los ahorros de toda la vida de la abuela en una casa en la playa. Pero entonces mis ojos se posaron en la línea de compradores registrados. Esperaba ver la LLC. Esperaba un velo corporativo, pero no. La LLC aportaba los fondos. Sí, Nolan había dado el depósito. Sí, pero el nombre en la escritura. La persona que legalmente poseería el bien una vez que cayera el martillo mañana no era una empresa, no era el nieto que supuestamente recibió el regalo. El nombre como único propietario era Janine Clene. Cerré la tapa del portátil, con las manos temblando de una ira tan fría que parecía hipotermia. No era una conspiración familiar para ayudar a la abuela. No era un malentendido. Era una cosecha. Mi madre estaba usando al prometido de su hijo como mula de dinero, y a su propia madre como alcancía para comprarse una casa de vacaciones que nunca podría permitirse. Nolan era solo un peón. Era el paso de estratificación, el chivo expiatorio. Si el IRS llamaba a la puerta, la LLC era el ciclo de lavado, pero la casa era para Janine. Me puse de pie. El silencio en la casa se había intensificado. La discusión abajo había cesado. Abrí la puerta. Tenía el qué, el cómo y el quién. Ahora necesitaba descubrir el por qué. Y específicamente, necesitaba saber si Nolan era consciente de que lo usaban como amortiguador desechable o si era lo bastante ingenuo para creer que formaba parte de la familia. Caminé hacia la puerta, con pasos silenciosos sobre la alfombra. Tenía una parada más antes de volver a la sala de guerra. Necesitaba ver esa
impresora en la cocina. Necesitaba ver el papel físico que conectaba al fantasma digital con la realidad de esta casa. El suspenso no era solo que Janine estuviera comprando una casa, era que estaba robando la titularidad de la compra tal como había robado el dinero. Estaba borrando a todos los demás de la ecuación, y mañana iba a firmar los papeles finales a menos que yo la detuviera. Para comprender el objetivo final, tengo que llevarte de regreso al principio de mi llegada, antes de la cena, antes de la explosión reveladora del $1.000.000. Existía una coreografía meticulosa y asfixiante en mi regreso a Wilmington. Había aterrizado en el aeropuerto con una sonrisa forzada en el rostro y un nudo de angustia en el estómago. El chat grupal familiar había estado vibrando toda la mañana, con una euforia fingida. Regalos de Papá Noel, fotos del árbol, emojis de copas de champán. Yo participaba escribiendo "no veo la hora", mientras iba sentada en la parte trasera de un Uber, observando cómo los pinos conocidos de Carolina del Norte se difuminaban por la ventanilla. Era una espía en mi propia vida, equipada con el conocimiento del dinero robado, pero sin la confirmación presencial que necesitaba para actuar. Al cruzar la puerta principal de la casa en Chestnut Street, la sobrecarga sensorial fue instantánea. El aroma a canela y carne asada resultaba invasivo, una manta espesa destinada a ahogar cualquier conflicto. Sin embargo, bajo la apariencia festiva, la casa parecía un escenario donde los intérpretes aún ocultaban apresuradamente los accesorios de la escena anterior. Harper, mi madre Janine, estaba en la cocina. Giró bruscamente al verme entrar, con movimientos demasiado abruptos y nerviosos. Se encontraba junto a la isla central, cubierta por una pila de documentos gruesos de tamaño legal. En el instante en que me vio, sus ojos se abrieron con un destello de pánico real antes de que la fachada de calidez maternal se impusiera. «Llegas pronto», exclamó, acercándose rápidamente. Pero al avanzar, sus manos barrieron hacia atrás, recogiendo el montón de papeles y metiéndolos de cualquier modo en el cajón de los trastos. Una esquina de una carpeta azul se enganchó, negándose a entrar, pero ella cerró el cajón de un golpe de cadera violento. «Solo evité el tráfico», respondí, permitiendo que me abrazara. Su abrazo era apretado, temblando con una energía ansiosa que parecía electricidad estática. Olía a perfume caro y sudor de tensión. «Bueno, ve a dejar tus maletas», dijo, apartándose y bloqueando con su cuerpo mi vista de la encimera. «Estamos preparando todo. Hay un poco de desorden. ¿Puedo ayudar?», ofrecí, dando un paso hacia allí. «No», casi gritó. Luego soltó una risa forzada. «No, cariño. Eres una invitada. Ve a descansar». Antes de que pudiera insistir, Caleb apareció desde la sala. Mi hermano parecía agotado. Sus ojos estaban enrojecidos y llevaba un suéter navideño que parecía estrangularlo. «Harper», dijo, acercándose. No me abrazó. Me sujetó los hombros. «Llegaste. ¿Cómo fue el vuelo? ¿Tuvo retraso? ¿Facturaste equipaje? ¿Estás cansada? Pareces cansada. Tal vez deberías echar una siesta». El aluvión de preguntas no era de preocupación. Era una evaluación de mi estado de alerta. Estaba verificando si estaba lo suficientemente despierta para detectar las grietas en los cimientos. «Estoy bien, Caleb», dije, liberándome de su agarre. «El vuelo fue sencillo. ¿Por qué te preocupas tanto por mi descanso?» «Solo quiero que lo pases bien», respondió, con una sonrisa tensa. «Todos lo queremos. Solo relájate. Bien, no te preocupes por nada». Entonces entró Nolan. Si Caleb era el manejador nervioso, Nolan era el cómplice reacio. Llevaba una camisa de botones impecable, pero su postura estaba encorvada. Al verme, hizo un saludo débil. «Hola, Harper», murmuró. No me miró a los ojos. Su mirada se fijaba en un punto por encima de mi hombro izquierdo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en el bolsillo. Era una vibración dura e insistente. Se sobresaltó, sacándolo de inmediato. Miró la pantalla un segundo, su rostro palideciendo antes de guardarlo otra vez. «Perdón», musitó. «Tengo que atender esto del trabajo». «¿En Nochebuena?», pregunté. «Sí, logística de un torneo de lucha», mintió. Yo sabía que la temporada de lucha estaba en pausa. Giró y se dirigió rápido al porche trasero, cerrando la puerta corrediza de vidrio. A través del cristal, lo vi contestar, con lenguaje corporal defensivo, la mano cortando el aire como si discutiera con un rival invisible. Dejé mis maletas en el pasillo y entré en la sala, con su cardigan habitual. Mi padrastro, Harold, estaba sentado en su sillón junto a la chimenea. No leía ni veía televisión, solo miraba las llamas. Harold siempre había sido un hombre callado, un padrastro que creía que su función era ofrecer estabilidad más que imponer reglas. Teníamos una relación cortés y distante, pero al pasar junto a él, extendió la mano y me agarró la muñeca. Su apretón era sorprendentemente firme. Me detuve y lo miré. No me miró. Siguió con la vista en el fuego. «¿Harold?», pregunté en voz baja. «Harper», dijo, con voz grave y profunda. «Esta noche, solo cena». «¿Qué?». Giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban tristes, cargados de una resignación que me heló más que el pánico de mi madre. «No firmes nada esta noche. Pase lo que te pongan delante. Solo cena y luego vete a casa». Soltó mi muñeca y volvió al fuego, cerrándose por completo. Mi corazón latía acelerado. «No firmes nada». Era un aviso claro. Harold sabía que no formaba parte del plan, pero lo estaba presenciando. Paralizado por su propia inacción, necesitaba ver a la abuela. Subí las escaleras,
pasando de largo mi antigua habitación y yendo directo a la suite principal al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La abuela Dorothy estaba sentada en su sillón orejero junto a la ventana, contemplando las ramas desnudas del roble en el patio delantero. Vestía su mejor ropa de domingo, un vestido azul profundo con collar de perlas. Se veía majestuosa pero delicada. «Abuela», toqué suavemente el marco de la puerta. Giró y su rostro se iluminó. Era la primera sonrisa auténtica que veía desde que entré en la casa. «Harper», dijo, extendiendo las manos. «Ven aquí, niña». Me acerqué y me senté en el otomano a sus pies, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías, la piel fina y como papel. «Qué alegría verte», dijo, apretándome los dedos. «Temía que hicieras caso a Caleb y no vinieras». «Jamás me perdería la Navidad», respondí. «¿Cómo te sientes?» Caleb dijo que el médico quería que tuvieras tranquilidad. Bufó, mostrando un destello de su antiguo carácter. «Ese chico escucha demasiado a tu madre». «Estoy bien, vieja, pero bien. Mi corazón aguanta para la cena. Harper, es mi mente lo que les preocupa». «¿Tu mente?», pregunté, indagando con cuidado. «Piensan que la estoy perdiendo», dijo, bajando la voz a un susurro confidente. «Tu madre ha sido tan servicial últimamente. Demasiado. Viene todos los días a ordenar el correo. Dice que los papeles me confunden ahora. Dice que es mejor que ella maneje las facturas para que yo solo descanse. ¿Y se lo permites?», inquirí. «Lo hice por un tiempo», admitió, apartando la mirada. «Al principio era agradable, no preocuparme por la luz o los impuestos, pero luego algo no cuadraba. Pedía ver un extracto y decía que lo había perdido. Preguntaba por los dividendos y respondía que el mercado estaba bajo. Me miró de nuevo, con ojos agudos. «Tengo 81 años, Harper, pero sé llevar una cuenta bancaria». Empecé a sospechar si me ayudaba a mí o a sí misma. «Abuela», dije, arriesgándome, «¿firmaste algún documento para ella hace poco? Tal vez un poder notarial». Dorothy frunció el ceño. «Me trajo un montón de papeles la semana pasada. Dijo que era para actualizar la póliza de seguros. Eran muchas páginas, Harper. Intenté leerlos, pero me apuraba. Decía que el notario esperaba en el auto y cobraba por minutos. Así que firmé donde indicó. Mi estómago se contrajo. Eso era. La táctica clásica oculta en formularios de seguros era el medio de su ruina financiera. Pero Dorothy se inclinó más. «Ya no soy tan confiada como antes. Después de que se fue, llamé al banco yo misma. Fui al día siguiente e hice una transferencia, la que te mencioné. Hablaba del $1.000.000, pero luego desapareció», susurró. Y ahí supe que la batalla había comenzado. Metió la mano en el bolsillo del vestido y sacó una pequeña llave de latón. Era la del antiguo jaulón decorativo que tenía en su tocador, donde escondía dinero de emergencia cuando yo era niña. «Ve al jaulón», dijo. «Abre la cajita de lata dentro. Guardé ahí el recibo, el de la transferencia que hice. Lo oculté antes de que Janine lo encontrara. Tomé la llave. Lo traeré. Hay algo más allí también», dijo. «Una carta. La escribí anoche. Me sentía agobiada. Quería plasmar mis ideas por si no podía expresarlas. Me acerqué al tocador. El jaulón era una antigüedad llena de flores de seda. Abrí la puertecita y metí la mano, rozando el metal frío de una lata de secretos. La saqué y la abrí. Dentro estaba el recibo bancario doblado en un cuadrado apretado. Lo desplegué. Era auténtico. Una transferencia de $1.000.000 autorizada por Dorothy Klein, fechada el 10 de diciembre. Era la prueba tangible que coincidía con el rastro digital que había visto en línea. Pero debajo del recibo había un papel de carta. Lo desplegué también. La letra era temblorosa pero clara. «Mi queridísima Harper, si estás leyendo esto, significa que mis temores no eran delirios de una anciana. Significa que las personas que crié, las que alimenté en mi mesa, me han traicionado. No me importa. No se trata del dinero, cariño. Nunca lo fue. Me importa que crean que pueden borrarme mientras aún estoy viva. Me duele que piensen que tú eres lo suficientemente débil como para ser comprada. Te mentirán. Dirán que estoy enferma. Dirán que yo se lo entregué voluntariamente. No les creas. Tú eres la única que ve el mundo con claridad. Tú eres la única que alguna vez me agradeció por las cosas pequeñas. Obsérvalos esta noche. Mira sus manos. Mira sus ojos. La verdad no está en lo que dicen. Está en lo que ocultan. Con amor, abuela D. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo, justo al lado del cheque falsificado. Se me formó un nudo en la garganta, ardiente y doloroso. Esto no era solo un delito económico, era una afrenta a la dignidad. La estaban tratando como si ya estuviera muerta, antes de que hubiera dado su último aliento. Cerré la lata y aseguré la jaula del pájaro. Tenía lo que necesitaba. Al girar para salir de la habitación, escuché pasos en la escalera. Me detuve, atenta. Eran pisadas pesadas, decididas. Salí sigilosamente del dormitorio y avancé por el pasillo, dirigiéndome en silencio hacia la escalera trasera que bajaba a la cocina. Quería inspeccionar el lugar del delito, el cajón de los trastos. La cocina estaba vacía por un instante. Oía a mamá en el comedor, preparando la mesa. Me acerqué rápido al mostrador donde estaba la impresora. Era un modelo inalámbrico elegante. Levanté la tapa del escáner. A veces la gente es descuidada. A veces, en su prisa por digitalizar una mentira, dejan alguna huella. El vidrio estaba limpio, pero miré la bandeja de salida. Había una hoja
hoja atascada, arrugada como un acordeón en la parte trasera del alimentador. La saqué con cuidado, evitando romperla. Era una fotocopia, un escaneo en blanco y negro de un documento titulado Poder Duradero. La parte superior estaba nítida. Principal, Dorothy Klein. Agente, Janine Klein. Pero la inferior, la sección de la certificación notarial, era extraña. El papel había sido colocado en ángulo sobre el vidrio, cortando la esquina donde debería verse completo el sello del notario. Alicé la hoja arrugada. Pude distinguir parte del sello. Anti-Mayaleri Commission Expires. Soen Sex. No conocía a ningún notario llamado Mayaleri, pero el nombre Trent Mallory me sonaba. No era abogado. Era un asesor financiero que publicitaba en la televisión local de madrugada, ofreciendo ayudar a los mayores a proteger sus bienes del gobierno. Y había algo más en la línea de la firma de Dorothy. La tinta parecía demasiado gruesa, demasiado intensa. Daba la impresión de que alguien había repasado una línea tenue, o quizás pegado una firma de otro documento y fotocopiado para disimular los bordes cortados. Escuché abrirse la puerta del comedor. Harper, la voz de mamá llamó. La cena está casi lista. Ven a tomar un poco de vino. Metí el papel atascado en la cintura, cubriéndolo con el suéter. Ya voy, mamá, respondí, con voz alegre y animada. Entré al comedor. La mesa estaba puesta, las velas encendidas. Parecía una pintura de Norman Rockwell, pero ahora veía los hilos. Veía el pánico en los ojos de Caleb mientras servía el vino. Veía la culpa en la postura de Nolan al mirar su teléfono. Veía la desesperación en la sonrisa de mi madre y veía a Harold sentado en su silla, mirándome con una súplica silenciosa para que solo sobreviviera la noche. Tomé asiento. Desdoblé mi servilleta. «Se ve hermoso», dije, y luego esperé a que subiera el telón. Me senté de nuevo en la mesa del comedor, con la servilleta de lino pesada sobre mis piernas. El aire de la sala era tan denso que ahogaba, impregnado del aroma a carne asada y del sabor metálico de la adrenalina que me cubría la lengua. Llevaba en el bolsillo la prueba física de la falsificación y en la mente el conocimiento del $1.000.000 robado. Pero no volqué la mesa. Aún no. En mi trabajo en Summit Ridge, aprendes que mostrar tus cartas demasiado pronto es la forma más rápida de permitir que el culpable invente una excusa. Hay que dejarlos relajarse. Hay que permitirles creer que se han salido con la suya, porque es entonces cuando cometen errores. Necesitaba ver quién cavaría más hondo su propia tumba. Di un sorbo al vino, observando a mi familia por encima del borde de la copa. Todos vibraban con una energía nerviosa que intentaban disfrazar desesperadamente de entusiasmo festivo. «Harper, cariño», dijo mi madre, con voz brillante y frágil. Se levantó, alisando la parte frontal de su vestido de terciopelo rojo. «Ven a ayudarme un momento a la cocina. Necesito la salsa de arándanos. Y quiero enseñarte algo». Dejé la copa. «Claro, mamá». La seguí a la cocina. En cuanto la puerta batiente se cerró tras nosotras, aislándonos del comedor, su sonrisa se desvaneció. No se acercó al refrigerador. En cambio, sacó del bolsillo de su delantal un sobre blanco largo. «Casi lo olvido», dijo, cambiando el tono a uno casual y burocrático que hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. «Ya que estás aquí, necesito que firmes esto. Es solo un formulario estándar. Estamos haciendo algunos ajustes en el fideicomiso familiar y las pólizas de seguro, solo actualizando los detalles de los beneficiarios, ya que la abuela está, bueno, envejeciendo». Sacó el documento del sobre y lo colocó sobre la encimera de granito, entregándome un bolígrafo al mismo tiempo. «Justo ahí abajo», indicó, tocando una línea con su uña perfectamente arreglada. «Solo confirma que estás al tanto de los cambios administrativos». Bajé la vista al papel. Se titulaba Confirmación de beneficiario y renuncia a notificación para un lego. Parecía tedioso lenguaje legal estándar, pero yo leo contratos de profesión. Revisé los párrafos densos, ignorando su dedo impaciente golpeando la línea de firma. El texto era intencionalmente confuso. Mencionaba consentir la reestructuración de activos líquidos y renunciar al derecho a impugnar transferencias previas realizadas por el apoderado. No era una actualización de beneficiarios, era un permiso retroactivo. Si firmaba, estaría validando legalmente todo lo que ella había hecho en las últimas 2 semanas. Estaría renunciando a mi derecho a demandarla por el robo del $1.000.000. Intentaba engañarme para que la protegiera de su propio delito, usando la salsa de arándanos como cebo. «Mamá», dije, manteniendo el tono ligero, «he tomado una copa de vino. Sabes que nunca firmo nada después de beber. La política de Summit Ridge me ha condicionado». «No es un contrato, Harper», replicó bruscamente, con un destello de desesperación rompiendo su máscara. «Es solo un formulario familiar. ¿Acaso no confías en mí?» «Claro que sí», mentí, sonriéndole. «Pero necesito leerlo bien. Tengo los ojos cansados del vuelo. Déjame llevarlo arriba después. Lo firmaré antes de irme mañana». Vi el pánico encenderse en sus ojos. Quería esa firma ahora. La necesitaba antes del cierre mañana. «No lo pierdas», dijo, arrebatándome el papel, pero luego dudando. No podía obligarme. «Bien, después. Pero esta noche». «De acuerdo, esta noche», prometí. Se volvió para tomar el bol del mostrador. En ese instante fugaz, mientras me daba la espalda, saqué mi teléfono. El documento aún estaba boca arriba sobre el granito donde había vacilado. Tomé 2 fotos de alta resolución del texto, capturando claramente la cláusula de renuncia a notificación. «¿Lista?», preguntó, girándose de nuevo. «¿Lista?», respondí.
guardando el teléfono en el bolsillo. Regresamos al comedor. Caleb estaba de pie junto a la abuela Dorothy, sosteniendo un frasco naranja pequeño de recetas. Abuela, decía Caleb, con voz empalagosa y falsa dulzura, creo que deberías tomar tus pastillas de la noche ahora. Mamá dijo que el doctor quiere que sigas un horario estricto. Sacudió 2 pastillas en su mano. Eran azules. Las reconocí. Eran sus somníferos, reservados normalmente para el insomnio. Caleb, dijo Dorothy, mirando las pastillas con repugnancia. Son las 6:30 de la tarde. No me voy a la cama. Ni siquiera hemos comido el pastel. Lo sé, respondió Caleb, echando una mirada nerviosa al reloj de la pared. Pero tardan en hacer efecto. Y sabes cómo te pones inquieta con tanta gente. Solo queremos que estés tranquila. Es por tu bien. Observé su mano. Temblaba ligeramente. Intentaba sedarla. No querían que hablara durante la cena. Temían que dijera exactamente lo que me había confesado en el dormitorio, que el dinero había desaparecido. Si estaba dormida o atontada, podrían controlar la versión de los hechos. Estoy perfectamente tranquila, afirmó Dorothy con firmeza, apartando su mano. Guárdalas, Caleb, eso dijo mamá. Caleb miró hacia Janine buscando apoyo. Caleb, intervine con voz cortante. Ella dijo que no. Déjala comer su cena. Si se cansa después, las tomará. Caleb me miró, con ojos abiertos y asustados. Parecía un niño pillado jugando con cerillas. Volvió a meter las pastillas en el frasco y guardó el frasco en su bolsillo. Bien, murmuró. Solo intentaba ayudar. Miré al otro lado de la mesa a Nolan. Se estaba sirviendo otra copa de vino, llenándola casi hasta el borde. Dio un trago grande, con los ojos revoloteando por la habitación, posando en las ventanas, la puerta, cualquier lugar menos en nosotros. ¿Todo bien, Nolan?, pregunté. Dio un salto, derramando un poco de vino en el mantel. Sí, balbuceó. Sí, bien, solo estrés del trabajo. Miró a Caleb, luego a Janine, y susurró apenas audible. Solo necesitamos superar esta noche. Se detuvo de golpe con los ojos fijos en los míos. Se dio cuenta de que había dicho en voz alta lo que debía callar. ¿Superar qué?, pregunté.